Gloria al Señor. Estamos en el momento de la palabra del Señor. Voy a invitarlo, ¿verdad?, a abrir la Biblia en el libro de Génesis 21:14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beerseba, y le faltó el agua del odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto, y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó la voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho, y creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Amén. Un pedazo de una historia grandísima. Quiero predicar bajo un tema que se llama, hermano, Dios te dará vida. Usted puede decir, pero si ya tengo vida en Cristo. Hermano, hay situaciones en la vida, experiencias en la vida, que le sucede no solamente, hermano, al pobre, al rico, que nos sucede a todos. El ser humano en este mundo, hermano, enfrenta todo tipo de situaciones. Y es un caso, hermano, donde no es solamente a un tipo de gente, a una parte de las personas, sino que todos, hermano, en esta vida, pasamos, enfrentamos o tenemos experiencias diversas. Y una de las experiencias grandes, hermanos, que el creyente tiene es cuando enfrenta, hermano, aquellas cosas, escuche, que amenazan su vida, que amenazan su integridad. Y llámese cristiano o no cristiano, pobre o rico, negro o blanco. En esta vida, hermanos, se llega a experimentar momentos extremos de situaciones fuertes, duras en la vida, que aunque uno ya tenga vida, recuerde que la vida del ser humano, hermano, así en el término bíblico, la vida del ser humano es Cristo Jesús, la verdadera vida, porque vivir con Cristo es la verdadera vida del ser humano. Es vivir en vida, y aún después de muerto, es vivir la vida con Dios y es tener vida. Pero el ser humano, hermanos, mientras vive, el ser humano está expuesto a vivir en la vida o a enfrentar en la vida casos especiales. Yo le puedo decir entre ellos extremos, o a vivir experiencias muy duras en su vida que amenazan su integridad, que amenazan su existencia, que amenazan su existencia de vida. Y considero que estar en una situación semejante, considero que el alma se ha de sentir tan preocupada, tan difícil, experimentar momentos duros. El efecto de eso puede ser extremo, puede ser doloroso. Usted puede pensar en algún tipo de enfermedad que pone a la gente en grande agonía. Experiencias duras con la enfermedad, donde las personas se sienten amenazadas, donde el corazoncito les late como que ya se van a morir. Es bien fuerte, hermano, es bien tremendo eso. Yo creo que yo no he tenido una experiencia tan grande, tan dura en mi vida, tan dolorosa en términos personales. Creo que si me pongo a pensar en algunas experiencias, podría decir, hermano, viví en tal tiempo tales cosas. Y no sé usted, no sé en su casa si lo ha vivido, lo ha experimentado, en algún ser querido, en algún familiar. Pero que hay casos extremos, hermanos, sí. Momentos difíciles, sí. Experiencias duras, sí, que amenazan la integridad del ser humano. Y como le decía,
En esta vida no se respeta, estas situaciones no respetan si tienes dinero o no tienes dinero, si eres pobre o rico, si eres cristiano o no cristiano. Porque usted sabe el testimonio que tenemos nosotros, cuánto cristiano, gente reconocida, ha tenido, hermano, experiencias tan dolorosas hasta la muerte. Para ponerles un ejemplo, para que ese ejemplo nunca se les olvide, acuérdense, según la Biblia, la experiencia de muerte que vivió Jesucristo, por decirle. ¿Dónde lo vivió? Fue aquí en la tierra. Fue aquí en el lugar donde nosotros pisamos, el territorio, el terreno, la tierra donde nosotros estamos. Lo que Cristo vivió, un testimonio que está en la Biblia de su dolor, de su agonía, lo que pasó, lo que vivió. Y si pensamos, hermanos, también en la vida de los discípulos, lo que vivieron y aún cómo murieron. Acuérdese de Juan el Bautista, que fue decapitado estando en una cárcel. Juan, Pedro, Jacobo, que se le quitó la vida con una espada. El rey Herodes le quitó la vida con una espada. Bueno, momentos bien duros. Pero ahora sí hablamos de los tiempos presentes nuestros, las experiencias que están a la vista de nosotros, lo que nosotros sabemos, y aún de aquellas cosas que posiblemente en términos personales hemos experimentado, hemos vivido. Bueno, en la vida así es. En este mundo así es, hermano. Hay pastores, hay ministros, gente que la iglesia en el mundo, que la iglesia en cualquier parte, los reconoce como grandes personas en Dios, por su testimonio, por su trayectoria, por sus años, su experiencia en el Señor. Sabemos de mucha gente linda así, hermanos, que han tenido un fin doloroso. Y de otros señores, yo conocí un señor, lo visité, estuve en su casa, un señor súper millonario. Estuvimos en su casa en una gira misionera, pero ese hombre, hermano, estaba muy enfermo. Era uno de esos señores que tenía reunión con grandes cantantes, artistas mexicanos reconocidos. Lo visitaban, él viajaba a México. Bueno, un hombre muy pudiente aquí en el país. Unos pastores me llevaron a dormir ahí unos días, ahí estuvimos mientras terminábamos un evento. ¿Y quién me atendía? ¿Quién nos atendía? La esposa de este señor, y él estaba en la mesa con nosotros. Y yo pude ver a ese gran hombre en el término de poder económico, lo pude ver, hermano, como humillado en la presencia de Dios y expresando en el comedor su problema de salud. Cuando él se expresaba como que le faltaban poquitos días, hermano. Todo tono de la plática y su tono de sus conversaciones daba pesar escucharlo. Siempre hacía como que insinuaba la muerte, la tengo cerca. Y se miraba un hombre preocupado que quería como hacer tantas cosas buenas y aprovechar antes de irse, como que el tiempo lo sentía muy, muy cerquita para irse. No duró mucho el Señor y nos llamaron y nos dijeron, fulano de tal se murió, ya no existe. Le pongo ese ejemplo que yo conozco de personas muy pudientes con situaciones muy dolorosas en su vida. Y no sé si usted sabe de casos, ha escuchado, hay testimonios que ha escuchado o lo ha vivido entre su familia. Tal vez ha visto a un familiar vivir momentos duros al respecto, o no sé si usted también, en términos personales. No sé si usted lo ha vivido. Pero hermano, en esta vida se ve todo eso. El hombre pasa por todo ello. Nosotros tenemos algún poquito de experiencia. Saber qué otras experiencias vamos a vivir. No las sabemos. ¿Verdad que no las sabemos? Esperamos cosas buenas. Yo no espero cosas malas. Usted está esperando cosas malas para su vida. Nadie está esperando cosas malas. Podemos dar testimonios y ver y hablar de esto, porque a veces hablar de esto para mucha gente es como hablar de maldiciones. Como que no hay que hablar de eso, como que hay que hablar solamente de vida, de bienes, de gloria. Yo creo que hay que pisar la tierra. Hay que poner los pies sobre la tierra. Y saber, hermana, dónde estamos parados. Volar alto y andar solo en alto y en las nubes no nos va a hacer bien. Es necesario que conozcamos nuestra base, nuestro origen, nuestro fundamento, nuestra historia. Sin memoria de una historia, el futuro nuestro no tiene una base, no tiene una enseñanza, no tiene algo sólido. Necesitamos tener conocimiento de nuestra historia, conocer nuestro pasado, tomarlo como ejemplo y como enseñanza. Entonces hablar como de lo que la vida da, lo que se vive acá, para muchos es como no hablar de bendición, es como hablar de maldiciones nada más.
No, pero es necesario que nosotros como iglesia conozcamos, hermano. Imagínense que hablemos del sufrimiento de Jesús. Pero mire que el sufrimiento de Cristo nos trajo vida a nosotros. ¿Qué saca uno de las experiencias dolorosas, de las experiencias duras, de una experiencia de ayer? Nos inventamos, hermano. Por ejemplo, cuando una madre sufre tanto, hermano, con sus hijos o con sus padres y la vida le fue dura, algunas dicen, hemos escuchado decir, yo no seré con mis hijos como me trataron a mí. Y yo he escuchado eso. Recientemente escuché a alguien, he prometido tratar a mis hijos en una forma tan bella, no como yo fui tratada, para que mi vida viva haya una vida mejor, no como la de antes. O sea, tienen una historia, toman ejemplo de esa historia. Amados hermanos, en este mundo eso se vive. Y qué tremendo que esto no respeta si sos iglesia o no sos iglesia. Hay que pensar eso también, que a veces pensamos nosotros que somos intocables en este mundo. Pensamos que somos intocables a veces. Y la vida cristiana, hermano, la vida cristiana no nos guarda, no nos oculta de estas cosas. Sabe que hasta Dios nos permite cosas a nosotros con propósito. Si hablamos del caso de Job, era un gran hombre de Dios. El primer capítulo del libro de Job habla de la experiencia maravillosa de la vida de ese hombre con Dios. Job era un hombre muy fiel, santo para Dios, una persona íntegra espiritualmente para Dios. Pero Dios permitió que a él le viniera una desgracia, una cosa terrible, tiempos, meses dolorosos integralmente, donde tocó su propia vida, tocó sus emociones, su psicología, su vida espiritual, su vida física, tocó la familia, tocó sus bienes, su presente. Se vio en la orilla de la muerte. ¿Quién era Job? Un santo hombre de Dios. Pero muchas veces no queremos hablar de esto nosotros. Muchas veces como que mejor pensamos, no hablame solamente de cosas bonitas, de cosas bellas, háblame de eso, que eso me alimenta y me da valor. Hoy es necesario, para hablar de un presente y un futuro, es necesario tomar en cuenta un ayer, la historia de ayer, el pasado de ayer. ¿De dónde viene José? ¿Quién era José? ¿Cómo va a ser José ahora? Tiene que ser diferente, procurarlo ser, porque ya conoce un paso atrás, el paso que tuvimos allá nosotros en el pasado. Entonces, hermano, qué tremendo lo que nosotros podemos mirar que hay en esta vida y que se da. Nadie lo espera, nadie lo pide, pero se vive, de pronto se da. Puede ser quien sea en este mundo y las cosas, esas cosas, las personas pueden experimentarlas y vivirlas. Por ejemplo, yo leí de la historia del hijo de Abraham y de Agar. Un hijo que se unió, que fue unido a la familia de Abraham. Ese niño tuvo una experiencia muy dolorosa, muy fuerte. No quiero hablar de la experiencia de Abraham, de Sara. Quiero concentrarme un poquito más para tomar este ejemplo de la vida de Agar y de su hijo, Ismael. A Ismael como que le estaban esperando cosas dolorosas, hermano. Cosas duras. ¿Qué sabía ese niño? Su futuro. No sabía nada. ¿Qué sabía su mamá? No sabía nada. Pero lo estaba esperando algo lo estaba esperando en esta vida. ¿Cómo llegó a nacer? ¿Cómo vino a nacer? Es una historia que ustedes conocen. No voy a ampliar eso. Nació en un vientre prestado, en los regazos de otra madre que no fue su propia madre. Bueno, era parte de un arreglo de costumbres que había allí. Y así es la vida de ese muchacho. Luego, en el tiempo del embarazo de su madre, de Agar, fue tiempo difícil en la familia. Ella fue en cierta forma despreciada, afligida, afectada, se le dieron palabras, miró desprecio, y Agar sufrió en el tiempo de su embarazo. Tuvieron racha de tiempos difíciles. Una madre embarazada. ¿Qué podemos decir del fruto de su vientre? Vivió lo mismo. Porque, hermano, imagínense que hay gente despreciada, rechazada o no deseada, aún desde el vientre de la madre. Y en cierta forma, Ismael sufrió todo eso y lo pudo experimentar también. Porque la gente piensa, hermano, que uno solamente comienza a aprender y a sentir la situación hasta que ya anda por la tierra.
La vida de nosotros comienza a correr desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Desde embrión, desde que estamos allí, los primeros días, los primeros meses en el vientre de nuestra madre, y cuando ya comenzamos a sentir y a experimentar cosas, comenzamos a experimentar el desprecio, el amor, la paz y el ambiente que lo que la madre experimenta. Una madre embarazada lo experimenta también el bebé internamente. Fíjense que me llama la atención, hermano, cuando María, la madre de Jesús, saludó a Elizabeth. Cuando María saluda a Elizabeth, dice la Biblia que el niño saltó en el vientre de Elizabeth inmediatamente que escuchó la salutación de María. O sea que inmediatamente que la voz de María llega hacia Elizabeth, el niño oye, entiende, experimenta el ambiente y aquel impacto. Y el niño salta en el vientre de su madre de alegría. Y la madre dijo, solo llegó la salutación a mis oídos. Saltó. Entonces el ambiente de afuera se vive. La vida la comenzamos a vivir desde que estamos, hermanos, desde que no hemos nacido. ¿Qué esperaba Ismael que le sucediera eso? ¿Qué esperaba esa madre que le iba a suceder eso con su hijo? Pues era difícil. Había contiendas por ese embarazo, por ese niño, por cosas, etc. Era tanta la presión que Agar salió corriendo, se fue al desierto, estando embarazada, estando con aquello en su vientre. Ella salió a huir y eso no fue bueno para ella ni tampoco para su bebé. Y Dios la regresa a la casa. Es un ambiente bien raro lo que esta mujer comienza a vivir con su bebé en su vientre. Pero llega un momento cuando ya Ismael nace, escuchen, lo saca de la casa y lo envía al desierto, hermano. Mujer, váyase con este niño. Y no aparece que le dio un asno con riquezas, con queso, con uvas, con pasas, con comida, con alimentos, con frutas o verduras. Solo se dice que le puso a la mujer encima un odre con agua, un recipiente de los que echaban vino, se lo llenó de agua y le abrió la puerta y le dijo, váyase, usted no puede estar aquí, váyase con ese niño. Qué tremendo, hermano. Faltando el agua tenían que morirse y fue consciente Agar de lo que le sucedió. Se terminó el agua en el desierto, el sol era muy candente, muy fuerte, el niño se estaba ahogando de sol, de presión, del ambiente, de calor, de sed. Se le está muriendo Ismael a su madre. Agar se está muriendo por su hijo al ver la agonía de lo que pasa con su hijo. Es cierto, hermano, que todos podemos sentir, experimentar la agonía de alguien en cierta forma, su ambiente y todo, pero vivirlo, hermano, en vida propia, en carne propia, eso sí es doloroso. Y una madre está muy relacionada, hermano, con la vida de sus hijos, de tal manera que cuando un hijo sufre y es causa de que ella pueda mirar aquello, yo creo que el corazón se estremece. Imagínense, no sé si han estado allí con sus hijos experimentando cuestiones. Hermano, no es fácil. No es fácil. ¿Y sabe qué me llama la atención también? Que Agar, dice el texto, que se aparta para no ver al niño cuando muriera. Porque para ella, la lógica de ella, por la situación que estaba viviendo, era que su hijo se iba a morir. Como que dice Teresita, ahí, muerte segura, pues. Una madre observando y sabiendo cuánto más o menos puede vivir su hijo ahí, entonces sabe que eso está perdido ya. Fíjese que me llama la atención como cuando Cristo en agonía, en la cruz del Calvario, le dijo al Padre, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la soledad en aquel momento donde él enfrentaba la muerte en la cruz del Calvario por nosotros. Y se sintió en términos humanos, en términos personales, como hombre. Se experimentó la soledad, como experimentó el dolor, el llanto, la queja, la angustia. Y el deseo aún de no experimentar aún la muerte, cuando le dijo al Señor, si es posible, pase de mí esta copa.
Si puede no morir, no lo permitas, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Fue un dolor profundo de Jesús. Él se encontró con él mismo en su agonía, que hasta experimentó como que su Padre Celestial no estaba al lado de él. Él sintió aquello, se sintió solo. Era algo personal que tenía que enfrentar. Dios estuvo con él como padre hasta donde pudo, pero su hijo enfrentó personalmente lo que le tocaba enfrentar por nosotros allí en la cruz, y lloró y se lamentó. Y Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Agar experimenta el ambiente de su hijo, la agonía a causa del clima y todo eso, ella creía que su hijo se moría. Se apartó para no ver la muerte, dice, de su hijo. Estuvo allá a una cierta distancia de él. Y el niño comenzó a expresar su agonía. Esa criatura pequeña a expresar su agonía, a expresar su dolor. ¿Y saben qué sucedió? Según el texto, Dios escuchó ese clamor. Dios escuchó el grito, el llanto de ese niño. Dios miró la desesperación. Dios miró la desesperación. Dios había hablado de cosas grandes de ese niño, de cosas grandes que haría Dios con ese muchacho, con esa persona. ¿Y saben qué pasó, hermano? Acontecieron milagros. Dios le abrió los ojos a Agar para que viera una fuente de agua por ahí. Ella dispuso del agua, le dio de tomar agua a su hijo, llenó aquel odre nuevamente, el ambiente le vino. Dios la aconsejó, hermano, y le dijo Dios que estaría con ellos, y los levanta. Restaura a Ismael, restaura la vida de Ismael y la vida de esa madre. Y Dios le había dado promesas que levantaría naciones de Ismael. ¿Quieres saber algo? Los ismaelitas viven hoy. La descendencia de Abraham, ahí está. La línea que viene por Isaac, ahí están, son los israelitas. Y la línea que viene por medio del hijo de Agar, los ismaelitas, ahí están. Ahí están. Viven. Y Dios les cumple la promesa. Yo les decía el tema: Dios te ayudará a vivir. Dios te ayudará a vivir. Debemos creer que el que da la vida es el mismo Dios que estuvo allí en el desierto. Que es el mismo Dios que estuvo al lado de Agar y de Ismael en su agonía, aún desde el vientre de esa madre. Ese niño contaba, hermanos, con el favor de Dios, con la misericordia del Señor. Quiero decirles a ustedes esta noche: nosotros contamos con esa misericordia del Señor. Nuestros hijos, nuestra familia cuenta con la misericordia del Señor. Hermanos, es que hay hijos que han nacido de madres cristianas, de familias cristianas. Muchas familias de nuestros hermanos que se descarriaron, que dejaron el camino del Señor, se apartaron los caminos de Dios. Hay oraciones de sus padres. No les voy a decir, no les voy a dar esperanza en este término, porque no quiero usar algo que no es bíblico para alegrarles, para darles esperanza. En otras palabras, no les quiero dar esperanza sin fundamento bíblico, porque para mí es muy fácil darle palabras para alegrarle, pero hay cosas que aunque yo hable cosas para alegrarles, hermano, el que puede hacer y cumplir las cosas es el Señor. Porque el que usted sea cristiano y sea madre de un hijo que anda descarriado, esa persona tiene que enfrentar a Dios en términos personales. Es un asunto personal entre esa persona y Dios. Y usted podrá ser muy madrecita y muy padrecito de alguien que un día le sirvió a Jesús. Y Dios es misericordioso con nuestra familia, ¿sí o no? Dios es misericordioso con nosotros y con nuestra familia, hermano. Pero cada persona enfrenta a Dios. Cada persona tiene experiencia con el Señor. Como los padres, cada uno tiene experiencia personal con Dios. Los hijos tienen experiencia personal con Dios. La salvación es personal. Hay amor de Dios. Hay misericordia de Dios para sus hijos. Y hay misericordia de Dios para los hijos de los hijos. Para los hijos de Dios. Hay promesa, hermano. Hay promesa, pero hay una promesa donde tenemos que ser muy cuidadosos nosotros. Con que nos alimentemos, imagínense, que nos alimentemos con esperanza de, bueno, como yo soy una sierva de Dios,
como yo soy un siervo de Dios, como somos una familia cristiana, escuche, nuestra familia se fue al mundo, por ejemplo, andan perdidos, pero porque Él conoció al Señor, escúchame bien, como Él o ella conoció al Señor, y como yo como madre o como padre conozco al Señor, dice la gente por ahí, entonces estoy seguro, dicen, que tiene que regresar tarde o temprano a Dios. Ojo con ello. Es ahí donde yo le digo, no quiero alimentarlos con falsas esperanzas. Tengo que hablarles la verdad de Dios, porque el día de mañana usted me puede culpar a mí, me puede decir, usted me predicó tal cosa que nunca salió. Entonces tengo que ser muy fiel con el consejo, con la palabra del Señor. Pregunta para ustedes, ¿tiene Dios misericordia para la iglesia? ¿Y tiene Dios misericordia para los hijos de la iglesia? ¿Tiene Dios misericordia para los hijos que están siéndole fiel al Señor? ¿Y qué decimos de los hijos que han caído? Que se han descarriado, que se han apartado. Pregunta para ustedes, ¿quién tiene un familiar sin Cristo que se ha caído de la gracia? Levante la mano si alguien tiene un familiar que se le fue al mundo. Yo solo tengo a Jesús Emmanuel en casa, pero lo tengo en Cristo y espero que se mantenga en Cristo toda la vida. Gracias a mi Padre Celestial, espero que nunca se me descarríen. Espero que todo el tiempo estén en los caminos del Señor. Espero que Jesús Emmanuel le sirva a Cristo hasta que se muera. Que se vaya con Cristo Jesús. Si se va con Cristo, hermano, será el consuelo que me quede de mi hijo, que se fue con Cristo. Porque esa es una cosa linda, hermano, que alguien muere en Cristo, en los caminos del Señor. Porque morirse sin Cristo, ese es otro tema, que es un tema que no es muy fácil darlo o escucharlo. Hablar de la gente que se despide sin Cristo de este mundo. Ampliar esos temas, hermana, según la Biblia. Las experiencias, las consecuencias de despedirse de este mundo sin arrepentimiento. Descarriado, apartado de la gracia del Señor. Hablar de ese tema y hablarle a la gente cristiana de ellos y aún de sus familiares descarriados y apartados. ¿Qué es en la Biblia? ¿Qué sucede? ¿Qué hay cuando alguien se muere descarriado sin Cristo, se va de este mundo? Es un tema grande y al mismo tiempo, hermano, doloroso, que no es muy fácil escucharlo y aún predicarlo para algunos, pero tenemos que conocer la verdad, porque Dios quiere que conozcamos la verdad, que estemos enseñados por su palabra. Nuestra gente tiene que enfrentar a Dios personalmente. Nuestros hijos tienen que enfrentar a Dios personalmente. Nuestros seres queridos tienen que encontrarse con Dios personalmente. Y es cierto que el Padre tiene misericordia para la iglesia, tiene misericordia para los hijos de la iglesia, tiene misericordia para los que se le han descarriado, para los hijos que se le han ido al mundo, para los hijos de sus hijos que se le han ido al mundo. Dios tiene misericordia. Sí, gloria a Dios que tiene misericordia. Pero yo no puedo decirles esta noche, por tenerle misericordia y por ser hijos de cristianos y por haber conocido a Cristo y se fueron al mundo. Imagínense, hermana, que yo les diga esta noche, no se preocupen, no se preocupen, no se preocupen, vivan felices, que en el último suspiro de su vida ellos se encontrarán con Cristo nuevamente. Yo no puedo decirles eso, yo no puedo profetizarles eso, no puedo asegurarles eso, a menos que Dios me revele de alguien y yo le diga, mire, Dios me dijo que esa persona en el último suspiro de su vida se va a arrepentir. Yo no lo sé, a menos que Dios me lo diga. Pero tenemos que estar conscientes, hermano, de esto, que cada quien va a rendirle cuentas al Señor y que Dios tiene un trato personal con cada persona, con cada creyente. Y sus hijos se van al mundo, se van a la locura y se pierden. Solo, escucha, es allí, le puedo decir, solo la misericordia del Señor puede volverlos a Él otra vez. Solo Él puede perdonarlos y hacer que se reconcilien nuevamente con Dios y que mueran en la gracia de Cristo. Pero el hecho de ser hijo de Abraham no significa que aunque ande en el mundo, que aunque ande perdido, pero como soy hijo de Abraham, voy a ser salvo. Ojo con ello, necesito tener un encuentro personal con Dios y nuestra gente necesita tener un encuentro personal con Dios para que sean salvos y vivan por la eternidad. Dios tenía misericordia de Ismael, había palabras, Dios le dio profecía y en misericordia, hermano, Dios se complació con su misericordia, hermano, dándole vida en momento de muerte. ¿A quién? A Ismael, dándole vida a su madre en tiempo de su madre agonizaba como para morirse al lado de su hijo. Dios les alegra el corazón y los levanta
transforma la vida de Ismael, transforma la vida de Agar, la alegra, la hace vivir y ella logró a casar a su hijo. Lo llevó a unirlo con pareja. Tuvo nietos, tuvo bisnietos, tataranietos y se hizo una familia grande. Hermanos, hay un Dios lindo que da vida. ¿Qué pasa con los hombres del mundo? Gente que no conoce a Jesús. Y con la iglesia, con hijos cristianos que están pasando momentos duros y difíciles. Esta noche, si yo puedo decirles una palabra, según el tema que esta noche les estoy predicando, puedo decirles, amados hermanos, Dios tiene poder para darle vida a la iglesia cuando la iglesia esté pasando momentos que enfrenta aún la muerte. Ya nos ha dado vida cuando venimos a Cristo. Estábamos, hermanos, con el problema de muerte más peligroso. Porque el problema de muerte más peligroso en la vida de la persona, hermano, es estar sin Cristo. El apóstol Pablo le llama muerto en delitos y pecados. Esa muerte es muerte. Hay diferencia entre cristianos con circunstancias difíciles donde su vida es amenazada, donde su integridad está amenazada aún de muerte, pero no es tan peligrosa como ya estar muerto espiritualmente o como morirse espiritualmente apartándose del Señor. Pero hay algo hermoso. Dios tiene misericordia. El Dios que nosotros tenemos es un Dios de misericordia, hermanos. Él puede dar vida. ¿Sabe, hermano? ¿Qué ha pasado con nosotros? Él a nosotros nos dio vida. Podríamos estar pasando dos momentos difíciles cuando conocimos a Cristo. En primer lugar, sí, estábamos pasando, una de las experiencias tremendas que estábamos pasando era que espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados. Nadie podía hacer nada por nosotros, solo Dios podía darnos vida. Y por misericordia de Dios, hermano, fuimos restaurados, fuimos levantados, tomamos vida en la persona de Cristo. Por eso es que no hay que perder lo que Dios nos ha dado, hermano. Ahí me preocupan, hermanos, que no se preocupan por la vida de su salvación. ¿Usted cree que como alguien que conoce la palabra de Dios y que aconseja y que habla de Dios, usted que no me preocupa un poco es gente cristiana, hermano, que su vida cristiana como que no les interesa? Yo no sé si usted lo ve así, pero debe ser preocupante para la iglesia. Debe ser un caso de preocupación cuando usted sabe que sus hermanos en Cristo, usted los ve tan frescos, tan tranquilos, tan relajados, y que le dan testimonio que no se preocupan por sus propias vidas. No le duele eso en su corazón a usted, no le llama la atención. Debe llamarnos la atención que podemos ver, hablemos así, de gente cristiana, hermanos de nosotros en la fe de Cristo, que nos dan un testimonio de descuido, más allá de desánimo, de jugar con la vida cristiana, como no preocuparse, como que ven su vida cristiana como cualquier cosa. No se preocupan por ello, no hacen nada por ello. No debería ser así. Y nosotros deberíamos de preocuparnos y orar más por ellos, porque están en grande peligro, hermano. Están en un deslizadero. Se han puesto en un deslizadero que existe y están allí. Nosotros estábamos allí antes de Cristo. Ya estábamos, antes de venir a Cristo, estábamos muertos. Pero cuando muertos en delitos y pecados. Pero cuando venimos a Cristo, Dios nos levantó de ese tipo de muerte. Y hay que estar agradecidos con Dios por esa obra que Dios hizo en los cristianos ya. Cuidar eso que Dios te ha dado, no apagar esa gloria en su vida, hermano. Esta noche yo me atrevería a decirle, amados hermanos, todos los que están esta noche aquí reunidos, deben de ser más cuidadosos con su vida delante del Señor. Tener más preocupación por su vida, más empeño por sus vidas, hermano. Más dedicación por ustedes mismos. Velar por ustedes, porque el día de mañana es usted el que tiene que enfrentar a Dios y enfrentar la muerte. Nadie va a estar allí para socorrerlo, y el hecho de haber conocido un día a Jesús no le da garantía de que usted podría levantarse antes de morirse. Ahí eso le toca a Dios, un asunto donde ni pastores, ni iglesia, ni doctrina, ni usted mismo, ni la sabiduría de nosotros, ni el poder nuestro, hermano.
Nadie puede hacer nada por la gente. Ahí el único que tiene que tener y puede tener y tiene misericordia para hacer maravillas es el Señor. Pero es decisión del Señor. Lo que nos toca entonces a nosotros es orar por la gente que vive así. Porque nosotros un día estuvimos muertos en delitos y pecados. De allí nos rescató el Señor. Pero hay gente que ha venido a Jesús, que ha descuidado su vida y se ha ido y está, hermano, en un deslizadero. Sí, y yo le puedo decir, hermano, familiares nuestros que tal vez están en el deslizadero. Ya están cayendo, están caídos. No puedo darle falsas esperanzas en decirle, no se preocupe, como son hijos de Dios y como usted es la familiar cristiana de esa persona, no se preocupe, porque Dios los va a restaurar. Esa palabra, ojo con esas palabras, si usted no está seguro que Dios le haya hablado. Porque quién sabe, hermano, si en el último momento esa persona va a conocer a Jesús o si Dios le dé esa oportunidad. Porque es un asunto de Dios y no de nosotros allí. Hay que rogar por misericordia de ellos. Pero hay un Dios misericordioso que Él puede hacer obras grandes. Pero hay cosas que nosotros no estamos seguros. Si con mi ser querido va a pasar eso, o no puedo decir yo, lo va a hacer el Señor. No, eso es un asunto de Dios. Porque el ser humano tiene que enfrentarse personalmente con Dios. Usted tiene que enfrentarse personalmente con Dios. Sus hijos tienen que enfrentarse personalmente con el Señor. Como iglesia y como pueblo de Dios, debemos estar trabajando por ellos, orando por ellos, dándoles testimonio, ayudándoles a seguir adelante, ayudándoles, haciendo mucho. Pero no podemos pasar de allí, hay algo que no lo podemos hacer. Solo la misericordia de Dios puede hacerlo por ellos. Pero que existe la gloria de misericordia del Padre para rescatar a esa gente, así como nos levantó a nosotros, puede levantar a esa gente. Y aún el pueblo cristiano, aún en su vida bonita en Cristo, si llega a experimentar momentos duros y difíciles, aún a enfrentar hasta la muerte sus problemas, en sus dificultades y en sus luchas, yo le puedo decir sí esta palabra con mucha seguridad. Para los hijos de Dios hay misericordia del Padre, que en la condición que un hijo de Dios se encuentre, el Padre puede levantarlo. Y puede darle vida, puede hacerle un cambio de gloria en su vida de un momento a otro. Puede hacerle milagro. Ejemplo, el milagro de vida y de gloria que Dios le hizo a Job. Job se levantó por milagro de Dios, por misericordia de Dios. Dios lo transformó y le mostró su vida. Es el ejemplo que tenemos, lo que puede hacer Dios con sus hijos. Pero aún es un asunto que solo le pertenece a Dios saberlo. Escuche bien. Que el hecho que alguien es pastor y esté en una agonía tremenda, usted puede orar por mí, ayunar y hacer mil cosas. El que tiene que tener misericordia para que yo viva, no es usted en sí, es el Señor. Por ejemplo, ahorita, hermano, yo estoy orando por una familia. Hay un padre de familia, hermano, que su niñito de 5 años, hermano, de pronto se le enfermó, hermano. Se le enfermó del corazón y está hospitalizado. Y se le ha puesto peor. Ahí me llama a cualquier hora de la noche, me llama un mensaje, un audio llorando, desesperado, preocupado, que a veces como que el niño, Dios mío, yo estoy con palabras y con palabras. Y he escuchado mensajes tan alentadores como mensajes tan dolorosos esta noche, anoche, hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, incluso hasta ahorita. Oigo a un padre, yo estoy orando, ¿sabe qué, hermano? Solo Dios puede hacer la obra. Yo tengo cuidado en decirle, mira, Dios te lo va a levantar, porque Dios no me lo ha dicho a mí personalmente. Yo tengo fe de que Dios puede hacerlo y estoy orando por Él. Pero ¿quién es el que va a dar la respuesta, la decisión a mi clamor y a mi llanto? ¿Quién es el que puede decir sí o no? Es el Señor, porque Él es el dueño del poder sobre eso. Dios es el que tiene el poder para restaurar y para levantar. No somos nosotros, hermanos. Dios nos usa a nosotros como instrumento. Usted alégrese, hermana, si usted es una persona que le da una palabra a otra persona y la alienta. ¿Sabe quién hizo la obra? El Espíritu Santo. Usted solo fue un medio de Dios, un canal de Dios, con una palabra, con un consejo, con una visita, con un apoyo. Y lo otro lo pone el Señor. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas, pero hay cosas que no podemos hacer. Yo no puedo pasar. Después, mire, yo quisiera hacer un montón de cosas, hermano. Cuando trato asuntos, yo puedo aconsejar, orar y hasta llorar con las personas. Pero hay un momento que me quedo ahí, donde yo no puedo nada más.
donde solo estoy esperando lo que le digo yo a este hermano. No le estoy diciendo, hermano, esperemos cosas buenas de parte del Padre. Él puede hacer maravilla en su Hijo. Y le estoy dando palabras siempre. Es porque Dios puede glorificarse. Él puede hacer cosas grandes. Él puede transformar la vida. Y cuando el creyente, los hijos de Dios, llegan a extremos tremendos en su vida, hermano, quiero decirle, Dios puede hacerle maravilla a usted en una enfermedad. Puede hacerle maravilla, sí puede hacerle maravilla. Si llegara o estuviera pasando un momento extremo de su vida, donde algo amenaza la integridad suya, donde es doloroso, lo último si es posible de su vida, yo le pongo una palabra esta noche a usted. Usted tiene un Dios que puede sacarlo de allí. Usted tiene un Dios que puede hacerle milagro y maravilla. Ahí es donde le puedo decir entonces en vida, tenga fe, tenga esperanza, confíe que Dios puede hacerle un milagro. Y me uno a usted a orar y a clamar y a llorar. Padre, por favor, la respuesta viene del cielo, viene en su momento. Es Él el que ahora va a velar y a ver qué respuesta nos va a dar. Pero esta noche le estoy predicando de ese Dios que puede darnos vida, ayudarnos a vivir la vida en este mundo, porque en este mundo la vida es fuerte, es difícil. Hay momentos que parece que no fuera difícil, ¿verdad, hermana? Oiga, hay momentos que se mira todo color de rosa, hay momentos como que toda la vida va a ser tan lindo, tan bonito, un cielo azul tan despejado. Yo estuve en la falda de un cerro hermoso, con un cielo tan lindo, tan azulito, tan celestito, en medio de montañas y nubes y todo, cómo se miraba todo aquello. Pero la vida no es solo eso. A veces usted pasa momentos lindos y bellos y parece como que toda la vida va a ser así. Y qué hermoso si así fuera, hermano. Qué hermoso si un momento especial lo consideramos tan bello y como que lo ponemos de ejemplo en decir, así me gustaría vivir toda la vida. Sí, qué lindo fuera. Hay momentos, horarios, tiempos que de pronto algo bello experimenta su vida. Pero ¿qué es lo que sucede? Que está viviendo en un mundo donde todo cambia de un momento a otro. Y donde lo único que estamos seguros es que Dios puede hacernos maravillas y cosas grandes. Y que puede hacernos milagros. Esta noche yo le hablo de fe. Estimados hermanos, lo que sea, confiémoselo de verdad en las manos del Señor. Dios tiene poder para darnos vida. Y nos da vida y tenemos vida. Pero me refiero a aquella situación que casi nos quita la vida en nuestro vivir. Donde parece que vamos a morir. Como que ya no vamos a existir. Una amenaza hacia nuestra vida a causa de circunstancias que podemos estar viviendo. No se olvide que Dios puede hacerle maravillas y milagros y puede cambiarle su vida de un momento a otro. Él puede transformar su ambiente, su vida y su familia y su futuro de gloria. Fe, hermano, fe en el nombre del Señor. No le permita al temor y al miedo, a la intimidación a causa de las circunstancias de la vida. Cuando sienta como que no hay nadie, hasta como que Dios se ha ido, como que no hay nadie, que aún como que el recurso para vivir aún todavía no está en lo que necesitamos aquí en la tierra, yo le diría, no desmaye, que hay un Dios por usted, que conoce lo que usted está viviendo y que puede darle vida, rescatarlo y ayudarle a vivir y darle muchos años más de vidas. Hermano, si estás pasando cosas feas, que nadie lo sabe, que solo tú lo sabes, y estás en agonía o cayeras en una agonía, si Dios te permitiera vivir momentos duros y difíciles, esta noche es para prepararte, para que nos preparemos. Tienes un Dios que te puede hacer maravillas y milagros. Tu vida puede cambiar y puede ayudarte a continuar viviendo, puede regalarte aún en la tierra muchos años más de vida. Y al final aún la vida eterna en Cristo Jesús. Y si ya está en Cristo, estamos por buenos caminos. Yo le diría, amemos a Jesús con el corazón. Tomemos esos ejemplos de la Biblia esta noche. El Señor los bendiga, hermano. El Señor los bendiga. Lleve esa palabra con usted. Hagamos una oración respecto a esto. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Cuál es tu preocupación? ¿Cuál es la mayor situación de tu vida?
Y yo sé que esta noche me he cuidado a no transmitirte influencia negativa, falta de fe o insinuaciones negativas respecto a la fe y a la presencia de Dios. No, fui cuidadoso. Y usted lleva una semilla. Padre, gracias te doy en el nombre de Jesús